Yo quería más bien llamar la atención a que, si ustedes se fijan, han habido varios ataques imperiales en Venezuela en los últimos 9, 10 años. Eh, en el, Voy a empezar eh, con el ataque que hubo de guarimbas en el verano del 2017. Voy a empezar por ahí porque es un momento importante en términos de cómo esto que yo he llamado los decoloniales coloniales, estos que se llaman decoloniales, pero que reproducen prácticas y concepciones coloniales, que se llaman decoloniales, pero que repiten las narrativas imperiales frente a países antiimperialistas como Venezuela, incluso como Bolivia. En ese momento, lo que ocurrió, yo estuve ese verano allí en Venezuela sobre el terreno. Y lo que estaba pasando era que, como parte del sabotaje imperial, el imperio envió allí paramilitares. En Venezuela le llaman las guarimbas, pero son grupos paramilitares que se estacionan en diferentes puntos de las ciudades, diferentes puntos del país, y van atacando a la población. En el 2017 iban disparando, mataron mucha gente en las calles. Se trepaban en edificios y disparaban indiscriminadamente a la gente caminando por la calle. Se paraban en esquinas y cuando pasaba gente que ellos reconocían como chavistas, los mataban, los agredían, los torturaban. Quemaron vivo a varias personas, sobre todo chavistas negros. Esto es muy significativo. Eh, y entonces, en medio de eso, yo recuerdo que estando ahí, mis amigos y amigas chavistas tenían miedo de salir a la calle. Estoy explicando un poco el contexto para que entiendan luego de qué se trata estos decoloniales coloniales, qué es lo que hacen. Entonces, en medio de ese ataque y en medio de las fake news, las mentiras de los medios de desinformación masiva del imperio, que decían en la prensa internacional que esos muertos en las calles era Maduro matando a la oposición. O sea, es como el mundo al revés. Yo que estaba allí y lo vi con mis ojos, lo que estaba ocurriendo era un ataque imperial con paramilitares mercenarios que son pagados por el imperio, que llegan ahí, sobre todo muchos que vienen de Colombia, no solamente venezolanos, hay muchos colombianos de los paramilitares colombianos que, que van ahí a hacer este tipo de actos criminales, con la idea de entonces de crear una propaganda internacional negativa al gobierno de Maduro, porque luego lo que dicen es que es Maduro matando a la gente en la calle, matando a la oposición, para crear la imagen de un dictador. Yo siempre digo que Maduro se debería llevar el Premio Nobel de la Paz, porque con todos los intentos imperiales de generar una guerra civil en Venezuela, Maduro siempre ha logrado derrotarlo sin disparar un tiro, dándole respuesta política. Les recuerdo que ese verano él dio instrucciones como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, siendo presidente del país, dio instrucciones al ejército y a la policía de no disparar a los disparos. ¿Por qué? Porque él estaba muy consciente que lo que quiere el imperio es generar una guerra civil entre venezolanos. Si ellos se ponen a disparar a los disparos de estos guarimberos, estos paramilitares, termina Venezuela en una guerra civil. El modelo más próximo que él tenía era el caso sirio. En Siria hicieron lo mismo. Llevaron mercenarios a dispararle a la gente. Las manifestaciones de la oposición a Assad, pues metían francotiradores en los edificios para dispararles, matarlo y luego decir que fue Assad. Ese tipo de manejo publicitario a costa de la vida de cientos de personas, lo hicieron en Siria, y miren cómo terminó Siria, porque Assad respondió con violencia a la violencia.
Entonces terminó Siria, una guerra civil que prácticamente destruyó el país. Y es una guerra civil que no podríamos decir que es una guerra civil interna, es una especie de guerra civil con mercenarios que traían del exterior a través de estos grupos que se conocen como fundamentalistas islámicos, pagados por el imperio, organizados por el imperio, como el Estado Islámico, ISIS, ¿no? O Al-Qaeda Siria, que son grupos fundamentalistas que la CIA, el Mossad, la inteligencia israelí, junto con los saudíes, organizaron para derrocar a Assad. Esta gente eran mercenarios, esta gente no eran gente que les pagan salarios para ir a hacer este tipo de violencia con la idea de tumbar el gobierno de Assad. Eso ya sabemos la historia, fue derrotado, hubo una guerra ahí, intervino Rusia, Irán, intervino Hezbollah apoyando al gobierno de Assad y afortunadamente lograron que esos grupos no tomaran el poder en Siria. Es una historia larga para otro programa, no me voy a meter en ese tema, pero esto era lo que intentaban hacer en Venezuela y Maduro lo evitó, y lo evitó evitando caer en la trampa de estar disparando a los disparos. Bien, entonces, ¿cómo él logró resolver esa violencia en las calles? Logró resolverlo a través de convocar una asamblea constituyente que se hizo a finales de julio del 2017, donde fueron a votar más personas que la gente que fue a votar por Maduro en las elecciones presidenciales. Ahí la oposición, el imperio, se dieron cuenta que esta estrategia no les estaba funcionando. Al otro día, o sea, justo al otro día de que esas elecciones de la Asamblea Constituyente se hicieran, a fines de julio del 2017, desaparecieron las guarimbas, los paramilitares de las calles de Venezuela, porque la oposición se dio cuenta, y por supuesto el imperio, de que esa estrategia no les estaba funcionando, al ver que la asamblea Constituyente fue a votar más gente que la gente que fue a votar por Maduro. Entonces, esto creó, Maduro logró derrotar ese desafío militar sin disparar un solo tiro. De hecho, tenía instrucciones de que el soldado del ejército o el policía que disparara los tiros iba preso inmediatamente. Eso es algo difícil de implementar, porque cuando tú tienes disparos que te están disparando, no es, o sea, para una fuerzas armadas o la policía es muy difícil que un policía se quede mirando. Pero él impuso esta regla de manera fuerte para que, de hecho, la gente que fue presa en esos meses eran fundamentalmente policías y soldados que violaron sus instrucciones. Por eso digo, Maduro se tiene que ganar el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, le dan los premios Nobel de la Paz a gente violenta que tiene sangre en las manos. Y Maduro evitó una guerra civil. Esto no se dice. Esto lo que se decía en la prensa internacional de fake news era que Maduro estaba matando a la oposición en la calle. Y usaban las fotos de estos guarismas y las fotos de la gente muerta para decir que era Maduro el que estaba haciendo esto. Entonces, en ese contexto aparece un documento firmado por estos que yo llamo de coloniales, un documento que fue escrito fundamentalmente por Edgardo Lander, venezolano de esa red de modernidad colonialidad. Y en ese escrito firmado, la primera firma es de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano encabeza la firma de ese documento. En ese documento que salió más o menos a fines de mayo del 2017, en medio de la guarimba, repiten las tesis imperiales de que en Venezuela hay un gobierno autoritario, que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela, el relato imperial en medio de una guerra de ese tipo. O sea, se van del lado del imperio contra Maduro, contra Venezuela, contra el gobierno bolivariano, el gobierno antiimperialista, a repetir el relato imperial en medio de un ataque violento como ese.
y donde la prensa imperial lo que difundía en el mundo era prácticamente que Maduro era el que estaba haciendo estos crímenes. Y en el medio de eso aparece esta gente con ese documento y con firmas de toda la pseudoizquierda latinoamericana. Ahí firmó medio mundo de la pseudoizquierda, encabezado por Aníbal Quijano. Ahí yo vi la bancarrota de esto que se llama la red Modernidad Colonialidad. Porque ahí yo vi con mis ojos cómo compañeros y compañeras que estaban en el giro de colonial, pues se pasaron al otro lado de la trinchera. Es decir, empezaron a disparar hacia acá, repitiendo tesis imperiales. Entonces, claro, ya yo venía haciendo cuestionamientos epistemológicos dentro de esa red, porque yo había escrito ya en varios ensayos el tema del extractivismo epistémico, de cómo tanto Quijano como Mignolo extraen conocimiento de los pueblos, tanto afros como indígenas, del pensamiento crítico que se genera allí, y luego lo reciclan como si fueran ideas de ellos. Yo le llamo eso extractivismo epistémico, inspirado en una compañera indígena canadiense que acuñó este término de extractivismo cognitivo. Entonces está hablando de cómo los intelectuales occidentales agarran las formas de vida, agarran las formas de ser y estar en el mundo, agarran los conocimientos, se los apropian y luego los reciclan como mercancía. Porque muchos de estos académicos que agarran estas ideas, como Mignolo, por ejemplo, pues se va a Estados Unidos a hacer una carrera exitosa en un Ivy League, un Duke University, una de esas universidades de élite en los Estados Unidos, haciendo carrera de colonial, pero sin compromiso con la lucha de los pueblos. Agarrando, va a Bolivia, agarra las ideas, va a Ecuador, agarra las ideas y luego se va a Estados Unidos a publicarlas. Y lo mismo hacía Quijano, toda la idea de la colonialidad. Yo tengo un ensayo en el número 28 de Tabula Rasa, que los invito a que se lo lean, ahí yo explico cómo la idea de la colonialidad no es de Quijano, la idea de la colonialidad está en la tradición radical del pensamiento negro, caribeño y estadounidense. Entonces, pero también del pensamiento indígena andino, del cual él también bebió. Y sin embargo no cita a nadie, aparece él como el origen, el principio, origen y fin del tema de la decolonialidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos aparecen con estos documentos y ¿cuál es el rol que tienen? Tienen un rol muy importante, porque lo único que tiene Venezuela en el momento de un ataque imperial de solidaridad es la izquierda latinoamericana. No tiene nada más. Bien, la izquierda latinoamericana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta gente que vienen con imagen de izquierda a escribir documentos repitiendo lo que la gente lee en la prensa, eso siembra una duda entre miles y miles de militantes latinoamericanos dispuestos a lanzarse a la calle a apoyar a Venezuela, siembra una duda que los desmoviliza. Incluso algunos se lo creen, porque como lo ven en la prensa y luego lo ven confirmado en un documento escrito por pseudoizquierdistas, pues la gente empieza a dudar y empieza a pensar, bueno, pues si esta gente dicen esto, imagínate, Aníbal Quijano y Walter Mignolo, Catherine Welsh, grandes nombres, ¿no? de la red Modernidad Colonialidad, del pensamiento decolonial, Gardo Lander, Arturo Escobar, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, o sea, podemos ir sobre la lista. Tenemos gente como Luis Tapia, gente como el mismo Civechi, que blanqueó el golpe de Estado de contra Evo Morales en Bolivia. O sea, cuando tú ves a esa gente
que tienen una trayectoria, una imagen, una proyección simbólica, un trabajo intelectual hecho desde posiciones no solamente de izquierda, sino de coloniales, pues mucha gente duda. Luego, en enero del 2019, que fue el momento en que este señor Guaidó se para en una plaza y se autoproclama presidente de Venezuela. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese señor, para hacerles la historia corta, ese señor, a cuenta de que se declara presidente, lo reconoce Donald Trump, lo reconocen 50 países, entre ellos todos los países de la Unión Europea, o casi todos. Y entonces, a cuenta de que se autoproclama presidente, reconocen los decretos que él ponga por escrito y firme, porque no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro y al gobierno y al presidente democráticamente electo, Nicolás Maduro, no lo reconocen. Entonces, ¿qué hace este señor? Se autoproclama presidente, es reconocido por todos esos países y le roban, le saquean en un acto de piratería internacional todas las cuentas de banco de Venezuela en Europa y en los Estados Unidos, que estamos hablando de miles de millones de dólares. Agarran el oro que tenía Venezuela en la banca británica y se lo expropian. Agarran empresas, varias empresas que tenía Venezuela en el exterior y las revenden al mejor postor a precios ridículos. Una de ellas que es fundamental, Citgo. Citgo es una refinería de petróleo en Texas que pertenece a Venezuela y que tiene gasolineras, venta de gasolina por todos los Estados Unidos. Es una empresa que genera alrededor de 20.000 millones a 30.000 millones de ganancia al año. Y era la empresa que refinaba el petróleo venezolano en el mercado americano y pertenecía a Venezuela. Bueno, pues se la expropiaron y se la han vendido a precios de remate en una subasta en los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un acto de piratería internacional. Bueno, hago el contexto para que ahora vean, o sea, estoy haciendo esto en cada cosa para que ahora vean lo que hizo esta gente. Los mismos que hicieron ese documento nefasto en el verano del 2017, apoyando las tesis imperiales de Venezuela en medio de un ataque militar imperial en las calles de Venezuela, aparecen entonces en enero del 2019, cuando este señor Guaidó se autoproclama presidente, aparecen nuevamente con documentos firmados por la pseudoizquierda latinoamericana, repitiendo las tesis imperiales e incluso llamando a una intervención humanitaria. Llamando a las Naciones Unidas a una intervención humanitaria. Ustedes saben lo que estamos hablando cuando decimos intervención humanitaria. Si ustedes quieren ver lo que es una intervención humanitaria imperialista, vean lo que hicieron en Irak, vean lo que hicieron en Libia, vean lo que hicieron en el Medio Oriente en los últimos 20 años. Esas son las intervenciones humanitarias, donde el imperio viene y a cuenta de inventarse fake news, de que hay un gobierno que está matando a la gente, este tipo de cosas que trataron de hacer con Maduro, vienen y intervienen militarmente y destruyen el gobierno y luego ponen allí o dejan el país en pedazos, mientras ellos se llevan el petróleo. Por ejemplo, en Libia mataron a Gaddafi, destruyeron el gobierno de Gaddafi y Libia hoy es un polvorín de guerra civil interminable. Mientras el petróleo lo va sacando Estados Unidos y la Unión Europea con un oleoducto desde los pozos petroleros de Libia hasta el mar Mediterráneo. Y en el mar Mediterráneo, a través del oleoducto, vienen los barcos petroleros a llevarse el petróleo de Libia, mientras los libios se están matando entre ellos. Ese es el escenario de lo que hacen con este tipo de intervención humanitaria. En el documento del 2019, estaban ahí pidiendo una intervención humanitaria. Eso también estaba planteado de alguna manera en el documento del 2017 también. Pero ahí, en medio de ese golpe de Estado, ellos vuelven a repetir las tesis imperiales, las tesis que maneja Guaidó, que maneja toda esa gente. Entonces, aparecen con documentos firmados nuevamente, neutralizando, confundiendo, tirando arena en los ojos a toda la izquierda latinoamericana.
sea, esta gente juega un rol importante en términos de la estrategia imperial y es desmovilizar, neutralizar a la izquierda en relación a la solidaridad con Venezuela. Y lo hacen sistemáticamente. Observen los momentos en que sacan estos documentos firmados. Bueno, entonces, en enero del 2019 se reúnen con Guaidó en la oficina de Guaidó en la Asamblea Nacional, a escasos días de él autoproclamarse presidente del país en una plaza. Ahí se reúne, hay una foto famosa de los gestores de ese documento, entre ellos Edgardo Lander, sentado con Guaidó en su oficina. Pero lo más grave es que salen, ya es grave reunirse con Guaidó, dándole un reconocimiento a Guaidó en medio de un momento neurálgico donde este señor, por órdenes imperiales, va y hace esta fechoría. Sino que cuando salen de esa reunión, inmediatamente en la oficina de Guaidó en la Asamblea Nacional, ellos salen a la calle y está la prensa esperándolo. Y hacen una conferencia de prensa. Y dicen literalmente que Guaidó, desde el punto de vista democrático, es más legítimo que Nicolás Maduro. Lo dicen en una conferencia de prensa a todo viento. Bien. Luego de eso, recuerdo a principios de febrero del 2019, no sé si conocen Democracy Now. Democracy Now, Democracia Ahora, es el título de un programa muy importante de la izquierda estadounidense. Es un programa que se hace diario, de noticias y de debate, de discusión, se invitan gente. Es un programa diario que dura 1 hora y sale todas las mañanas en los Estados Unidos y tiene en la izquierda estadounidense, es muy importante ese programa. Ahí apareció, recuerdo, Lander invitado, porque como Trump estaba haciendo esta campaña en los Estados Unidos contra Venezuela, justificando apoyar a Guaidó frente a Maduro, todas estas barbaridades que estaba haciendo el gobierno de Trump, invitan a, recuerdo que en ese programa estaba el viceministro de Relaciones Exteriores para Norteamérica de Venezuela, Carlos Rom, y estaba en el mismo programa Edgardo Lander. Bueno, en ese programa Edgardo Lander se atreve a decir ante el público estadounidense, sobre todo la izquierda estadounidense, que estas críticas que hace Trump de que es un gobierno autoritario, de que no hay democracia, de que todo esto, que él no está completamente de acuerdo con esas críticas. En medio de un ataque imperial como ese, donde unos meses después le robaron a Venezuela miles y miles de millones de dólares a través de esa jugada de autonombrar un presidente en una plaza de Venezuela. Y este señor Edgardo Lander aparece ahí en ese programa diciéndole a la izquierda latinoamericana que Trump tiene razón, que lo que dice Trump es verdad, que eso es un gobierno autoritario, que no es democrático, todo esto. O sea, ¿cuál es el blanco del mensaje de este grupo? Es la izquierda donde quiera que se encuentre. Recordemos que la izquierda latinoamericana, la izquierda estadounidense fue muy importante en las guerras civiles en Centroamérica, fue muy importante en la guerra de Vietnam para derrotar los planes imperiales. Entonces, Venezuela está huérfano de apoyo de la izquierda en gran medida porque esta gente aparece cada cierto tiempo con estos documentos dándole razón al imperio. Y lo que la gente lee en la prensa de fake news y de mentiras, luego se lo reconfirma esta gente en sus documentos, porque repiten las mismas tesis imperiales. Entonces, unos meses después, el mismo año 2019, noviembre del 2019, viene el golpe de Estado contra Evo Morales. Ese golpe de Estado fue organizado y orquestado por la oligarquía blanca criolla boliviana junto al imperio.
Eso se organizó y se gestó en la Embajada Americana en La Paz, en Bolivia. Entonces, ¿qué pasó? Esa gente eh, hacen el golpe de Estado contra Evo Morales y claro, ahí vienen nuevamente los ataques a Evo Morales de ese grupo, diciendo que Evo Morales, ahí no hubo un golpe de Estado, que esto es una rebelión popular, blanqueando el golpe, diciendo que aquí no hay un golpe, aquí lo que hay es una rebelión popular contra un mal gobierno, acusando a Evo Morales primero de haber quemado las Amazonas, una cosa totalmente falsa, acusando a Evo Morales de machista, ¿no? Acusando, ahí está Rita Segato, y ahí está María Galindo, blanqueando el golpe porque es que Evo es machista. Ahí está los gente como Cusicanqui, como Luis Tapia, como Sivechi, diciendo que esto es un mal gobierno, que aquí no es un golpe de Estado, esto es una rebelión popular. Si ustedes se recuerdan, las bandas de Santa Cruz, que son bandas de blancos criollos, venían violentamente desde Santa Cruz hasta La Paz, masacrando y atacando indígenas. La masacre contra los pueblos fue brutal. Y cuando llegan al Palacio Presidencial, vienen con la Biblia y con las armas. Eso parecía 1492, porque llegaron con la Biblia diciendo que las espiritualidades de los pueblos originarios de Bolivia son ritos satánicos y que hay que corregir eso y que hay que atacar eso y que hay que acabar con eso. O sea, llegaron con este discurso que parecía los conquistadores de 1492. Y, y ahí se blanquea el golpe, ahí salieron los pronunciamientos públicos de toda esa inteligencia. Luego tenemos ahora, más recientemente, este intento de golpe de Estado en Venezuela ante unas elecciones limpias, unas elecciones que ganó limpiamente Nicolás Maduro, que el proceso electoral venezolano es uno de los más transparentes y más seguros del mundo, porque está prácticamente organizado de tal manera que es imposible hacer fraude electoral. Será muy largo explicar eso aquí ahora, pero el que conoce el sistema electoral venezolano reconoce que es un sistema blindado contra el fraude y contra el robo de votos. Pues ahí aparecen nuevamente ellos con los documentos firmados, encabezados nuevamente por Edgardo Lander, la Bampi de Argentina y otros, los mismos de siempre, donde aparecen ahí en esos documentos firmados diciendo, repitiendo las tesis imperiales, poniendo en duda los resultados electorales, dándole credibilidad al relato de María Corina y de Edmundo. Edmundo es el candidato presidencial. Edmundo es conocido en El Salvador como Matacura. Era uno de los tipos de la CIA que desde la embajada venezolana en los años 80 estuvo al frente de la matanza de los jesuitas, los curas jesuitas, de la matanza de las monjas Merinol en El Salvador. De la matanza estuvo vinculado al asesinato a Oscar Romero, ¿no? El obispo de El Salvador, que hoy día ha sido santificado por la iglesia. Este señor, que es un señor de la CIA, que estaba metido en los escuadrones de la muerte de El Salvador y que siempre estuvo metido en operaciones de este tipo. Ese es el candidato presidencial que está cuestionando los resultados electorales. María Corina, que es la que lo avala, es una señora que ha estado en el golpe de Estado contra Chávez en el 2002, que ha estado en las guarimbas del 2014, del 2017, que ha estado llamando a que Estados Unidos invada Venezuela, que ha apoyado a Guaidó, ha apoyado el robo de todo lo que se pueda de Venezuela, ha apoyado las sanciones, ha apoyado el bloqueo, incluso ha llamado a Israel a invadir Venezuela a cambio de petróleo.
O sea, esta es la señora que está, la artífice de la candidatura de Edmundo. Esto para darles un cuadro, ¿no? De quién es esa gente. Para hacerle, vamos, para ver, para sintetizar la discusión de habían 10 candidatos a la presidencia. 9 eran de la oposición. De los 9, 7 firmaron las actas de los resultados, porque las actas los tiene todo el mundo, porque el sistema electoral venezolano es automatizado y fue firmado por todos los partidos. 7 de los 9 partidos de oposición reconocen la derrota que tuvieron, reconocen el triunfo de Nicolás Maduro y son gente de la oposición que se mantienen ahí haciendo oposición, pero muy diferente a estos otros que usan las elecciones para descualificar los resultados, para poner en duda los resultados y para justificar violencia. El lunes pasado vimos nuevamente las guarimbas en Venezuela, el lunes de la semana pasada, nuevamente disparando a la gente, matando gente, torturando gente, destruyendo la infraestructura del país, quemando pequeños negocios, quemando casas, quemando los locales del Partido Socialista Unificado de Venezuela, quemando, o sea, cosas, barbaridades por todo el país. Eso ya está bajo control. Venezuela ya está harto, no solamente los chavistas, la gente de la oposición misma están hartos de este tipo de violencia. No, en Venezuela, si hay algún consenso en la mayoría de los opositores y la mayoría de los chavistas, es el no dilucidar esto con violencia, el evitar lo que pasó en los años anteriores de violencia, meses de violencia como el 2017, 2014, han habido brotes de este tipo de violencia organizada por el imperio y ahora hicieron lo mismo con el aval de María Corina, que lo dijo públicamente. Ella misma estaba celebrando, le llamaban los comanditos. Era el nombre que tenían estos grupos y estaban haciendo, bueno, barbaridades en las calles. Han apresado a más de 2.000. Y luego aparece la prensa internacional diciendo, agarrando a estos grupos y le toman la foto y aparece como la oposición venezolana movilizada contra el robo electoral. Y aparecen allí difundiendo una información falsa al mundo de los resultados electorales, dándole el triunfo a Edmundo, porque dice que ganó por el 70% de la votación. Y cuando toda la oposición de los 9 partidos, 7 ya reconocieron los resultados. O sea, y esta gente inventándose fake news y usando eso para exacerbar la violencia, para volver otra vez a la época de las guarimbas. Entonces, digo, en medio de eso, vuelve y aparece este mismo grupo con un documento, aceptando los reclamos de María Corina y del mundo, que es un reclamo falso, que ni siquiera 7 de los opositores, de los presidenciales, de los 9, reconocen. Entonces, esta gente que se dice de izquierda, van repitiendo las tesis imperiales y las tesis de la oposición proimperial, la oposición que el imperio les paga para hacer este tipo de manejo. Bien, para desacreditar al gobierno bolivariano, hacer ver al mundo que esto es una dictadura, que aquí no hay democracia, que se roban los votos, que se roban las elecciones, que aquí hay fraude. Todas estas mentiras que circulan por el mundo. El que conoce el sistema electoral venezolano no puede decir que hay robo de votos, es que es imposible. Y no puede decir que es una dictadura. En Venezuela, desde el 1998 al 2024 han habido 31 elecciones. Es el país con más elecciones en América Latina y probablemente en el mundo. 31 elecciones, de los cuales el chavismo ha ganado 29 y ha perdido 2. En los 2 que ha perdido ha reconocido la derrota, porque es que en Venezuela es imposible, dado como funciona el sistema electoral, negar una derrota, porque todos los partidos fiscalizan cada mesa electoral y todos tienen que firmar juntos los resultados de cada mesa electoral, de las miles y miles de mesas electorales en todo el país. O sea que no hay manera, y además está todo computarizado.
Es una máquina la que agarra el voto y luego emite un papelito con el resultado del voto y esa persona lo mete en una urna para corroborar lo que dice la máquina con lo que dicen los papelitos. O sea que está doblemente fiscalizado. Pero además hay 16 comisiones que hacen auditoría antes, durante y después de las elecciones. Eso es muy largo de explicar. O sea, no hay manera de robarse las elecciones. El chavismo, cuando ha perdido la Asamblea Nacional del diciembre del 2015 y reconoció la derrota inmediatamente. Donde quiera que en las elecciones para las provincias, para gobernador de provincia, pierden provincias. Hay provincias en Venezuela que no son del chavismo, que han perdido y el chavismo reconoce la derrota. No Bien. cuestiona los resultados, no hace un golpe de Estado, no se roba los votos para luego decir que ganaron, nada de eso. Pierden y lo reconocen. El chavismo ha perdido diputados a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional hay opositores electos y reconocidos como ganadores de su silla en las elecciones. Hay alcaldes, es decir, hay municipios en todo el país que los ha ganado la oposición, que ellos no los han ganado y los Ramón, reconocen. sí. Sí, Ramón, son las 6:46. Gracias amigos por seguirnos. Estamos conversando con Ramón Grasfogel sobre por qué decoloniales, intelectuales decoloniales de diferentes partes del continente se ponen al otro lado de la orilla, al servicio del poder hegemónico. Nos está explicando, uno es el tema de quieren quitarle, digamos, el apoyo internacional de la izquierda latinoamericana, desmovilizándolo. Pero Ramón, la otra pregunta es, ¿lo hacen esto porque hay necesidad urgente de la tripa? ¿Hay confusión en el marco teórico? ¿O es asunto desesperado de reconocimiento y mayor ascenso cultural? ¿Qué es lo que ocurre en estos intelectuales? bueno, yo creo que aquí hay que hacer una distinción analítica. Yo creo que aquí hay un grupo de intelectuales que yo me pregunto, o sea, ¿quién les paga? Porque ellos aparecen consistentemente escribiendo estos documentos, difundiéndolos, recogiendo firmas. Entonces, esa gente son pagados por fundaciones alemanas. Escuchen esto, por favor. Las fundaciones alemanas desde los años 50, sobre todo fundaciones alemanas de izquierda, con imagen de izquierda o pseudoizquierda, le llamamos acá. Esas fundaciones son las que subsidian gran parte de la gente que está en esa red difundiendo estos fake news y estas mentiras imperiales. Siempre se dice, cuando tú quieres saber por qué algo pasa, mira la trayectoria del dinero, de dónde sacan el dinero. Pues aquí hay fundaciones alemanas metidas con la imagen de izquierda, ¿no? Que están ahí metidas subsidiando estas redes y subsidiando estas cosas. En el caso de Evo Morales, las mismas fundaciones que subsidian a este grupo de decoloniales coloniales son los mismos que están también durante el golpe de Estado de Evo Morales difundiendo meses antes de las elecciones, durante las elecciones y durante el golpe de Estado que Evo Morales quemó las Amazonas. Hizo una campaña internacional financiada por esa fundación. Entonces, estas fundaciones alemanas, hay una trayectoria desde los años 50 donde la CIA pasa dinero a fundaciones alemanas con imagen de izquierda para subsidiar a la izquierda domesticada que ellos quieren producir. Entonces, en lugar de la CIA mandar el dinero directamente de sus oficinas para encubrir quién está detrás de este tipo de política, pues usan fundaciones alemanas con imagen de izquierda para pasar el dinero. Eso lo vimos con eh, Felipe González en los años 80 en España. Eso lo vimos con Suárez en la socialdemocracia, ¿no? Europea, Suárez en Portugal. Eso lo vimos también, lo hemos visto en América Latina, las ONG financiadas por el imperio, por USAID abiertamente, pero también ONG con dinero y financiamiento de fundaciones alemanas y otras fundaciones europeas que son las que lavan el dinero de la CIA. Entonces, eh, ese grupo yo me cuestiono sobre su integridad intelectual y moral, ¿bien?
Ahora, hay otra gente ahí, porque no podemos decir que todos están en eso. Yo discrepo de decir que es que todos son una banda de traidores y vendidos. Eso no es cierto. La mayoría terminan firmando ahí porque creen en lo que se está firmando. Entonces, la pregunta es ¿por qué terminan ahí? Pues hay un marco teórico ahí que informa, un marco categorial que también informa este tipo de posiciones. Primero, hay una influencia muy fuerte de aquel libro de Michael Hart y Tony Negri que se llamaba Imperio. Ese libro ha sido nefasto en América Latina y el mundo, porque ese libro ha circulado la idea de que el imperialismo desapareció, que ahora lo que existe es una cosa mediateria que ellos llaman imperio, que no es otra cosa que el circuito del capital financiero que se mueve a través del mundo, de un país a otro, invirtiendo, desinvirtiendo en el mundo, y que ya no existe el imperialismo, es decir, el sistema aquel que tenía necesidad de extractivismo, que tenía necesidad de intervenir en países, sino que ahora hay una cosa amorfa que ellos llaman imperio, de una red financiera, del capital financiero internacional, que se mueve por encima de las fronteras del mundo, y que ya estamos en una etapa del capitalismo que lo único que existe es esa red, y el imperialismo se superó como. Entonces, mucha gente, cuando tú dices el imperialismo interviniendo en América Latina, con golpes de Estado, con estrategias de derrocar gobiernos, pues la gente es escéptica a eso porque ellos no ven el imperialismo. Para ellos el imperio es una cosa también como exterior. No lo ven como algo constitutivo de la economía política de nuestros países. Entonces, cuando se dice que en Venezuela hay, por ejemplo, un problema de acceso a alimentos, de acceso a medicina y eso, producto del bloqueo, ellos no lo ven como producto del bloqueo porque para ellos el imperio es una cosa externa, no es una cosa constitutiva, y por tanto, si hay un problema económico en un país, se debe al mal gobierno, no se debe a una intervención imperial. Entonces, el argumento de las sanciones, o sea, si tú quieres entender la hiperinflación en Venezuela, si tú quieres entender el problema el bloqueo financiero, o sea, la falta de acceso a financiamiento internacional, la falta de acceso, por ejemplo, en un momento dado, a recibir medicinas, alimentos y todo eso, tiene todo que ver con un bloqueo económico del imperio. No tiene que ver con un mal gobierno. Es lo que ahí termina como confundiéndose las cosas, y entonces atribuyéndole la situación económica difícil de Venezuela a que ahí hay un mal gobierno. Entonces, si hubiera un mal gobierno, la pregunta que yo haría es, ¿cómo es posible que sigan ganando elecciones? ¿Cómo es posible que la mayoría de la gente sigue votando el chavismo? Pero entonces ahí viene el escepticismo. Ya una vez tú defines que el problema es un mal gobierno, que el problema no es las sanciones imperiales, que el problema no es el bloqueo imperial, que el problema no son las agresiones imperiales, que el problema es un mal gobierno, pues claro, si ganan las elecciones es porque se las robaron. Teoría. Si ganan las elecciones es porque son dictadores, es porque se roban las elecciones, es porque no puede ser que después de todo ese bloqueo y todas esas cosas, pues la gente le siga votando, porque en última instancia es un mal gobierno. Entonces, ahí terminan, en la negación del imperialismo, terminan adjudicando la causalidad de los fenómenos venezolanos, no a una intervención imperialista en el país, sino a un mal gobierno. Eso es número uno. Número dos, hay una cierta, ese mismo libro de Negri y Hart tienen una visión anarquista con respecto al Estado. Ellos tienen escepticismo a la idea de que haya que ocupar los estados. O sea, lo que plantea el comandante Chávez era la idea de que hay que ocupar los estados para interrumpir las políticas neoliberales, las políticas de dominación, y construir por afuera el poder comunal. Esa era una visión decolonial del comandante Chávez frente al dilema eurocéntrico de la izquierda latinoamericana, que hereda del debate de Europa, que es estatistas versus autonomistas. Es decir, la izquierda estatista y la izquierda anarquista.
lo que hace Hugo Chávez es ni una cosa ni la otra, son las dos cosas al mismo tiempo. Hay que ocupar el Estado para interrumpir las políticas de dominación, pero al mismo tiempo sin hacernos ilusión que ese Estado moderno colonial que hemos heredado va a solucionar los problemas. Los problemas se van a solucionar superando este Estado y pasando a una nueva forma de Estado, que es el Estado comunal, donde la gente se autogobierne, se autogestione, se autodetermine en el aspecto político, económico, social. Por eso en Venezuela hay un proceso de comunalización del poder y la economía. Entonces, ese proceso, probablemente Venezuela es uno de los países más democráticos del mundo, porque tiene democracia representativa y democracia directa, que se da por las comunas y se da también en consultas continuas al pueblo a través de referéndum y plebiscitos sobre diferentes decisiones en el país. Yo estuve en abril en las elecciones nacionales de comuneras, donde se estaba decidiendo cada comuna cuál iba a ser su prioridad en términos de desarrollo económico, en términos de diferentes aspectos. Entonces, eso se hizo por votación en todo el país. O sea, votación de comunas, ¿te imaginas? O sea, estamos hablando de un proceso democrático radical. Y sin embargo, dicen que es una dictadura, que hay un gobierno autoritario y cosas por el estilo. Entonces, hay un problema, quiero decir, en el marco categorial de mucha gente por el tema del imperialismo y por el tema del Estado, que piensan que lo que hay que hacer es erradicar el Estado, medio anarquista ahí, y sospechoso de cualquier movimiento que ocupe el Estado. Enseguida se levantan el radar, las alarmas, y entonces no pueden apoyar, y eso le pasaba, por ejemplo, a Aníbal Quijano. Aníbal Quijano era un anarquista. Entonces, cualquier movimiento político que ocupe el Estado inmediatamente era el sospechómetro, se elevaba y no podía haber los procesos que se estaban dando en esos países, se cegaban a eso. Y eso le pasa a mucha gente de los firmantes de estos documentos. Y el tercer elemento es el elemento de una visión, yo diría, poco realista de la materialidad de la economía política de nuestros países. Nosotros, nuestros países, hemos heredado economías monoexportadoras, donde se exporta un producto, dos productos, y eso es parte del sistema imperialista mundial. Eso se impuso desde el siglo XVI, desde la llegada de los españoles, donde reorganizaron destruyeron las civilizaciones de nuestros pueblos que se encontraron e impusieron su civilización y pusieron a nuestros pueblos a producir una o dos cosas para exportar en el mercado mundial por una ganancia. Y eso lo hicieron por la fuerza, con violencia, esclavizando, imponiendo formas coercitivas de trabajo. Entonces, hoy día hemos heredado esa estructura. Entonces, no es fácil tú tener un país que ha estado exportando petróleo como único producto de exportación durante 100 años y de momento tú diversificar la economía. O sea, eso no es fácil. Eso tú no puedes saltar de una cosa a la otra por un decreto parlamentario, porque lo que vas a hacer es destruir el proceso revolucionario. Pues no vas a tener, se cae la economía. Entonces tienes que hacer una transición. Y en eso los venezolanos han sido exitosos. Los venezolanos y el bloqueo les aceleró el proceso de diversificación económica. Fíjense que ahora Venezuela produce arriba del 80% de lo que come, cuando hace unos años Venezuela importaba el 90% de lo que comía. Eso, por un lado, era un objetivo de la revolución bolivariana desde el principio, pero le ayudó mucho, fíjense, irónicamente y contradictoriamente, las mismas sanciones, el mismo bloqueo, que entonces hizo que se acelerara el proceso de soberanía alimentaria, que es algo fundamental. Las comunas ahí tienen un rol importante, pero también eso se combina con cooperativas, empresas estatales, empresas privadas, o sea, en el campo, donde han logrado producir lo que se come en su gran mayoría. Entonces, la idea de esta gente de que vamos a eliminar el extractivismo esta noche por decreto, por un decreto parlamentario, es totalmente delirante, porque no es posible, países que llevan siglos en el extractivismo, poder
pasar así de la noche a la mañana de una economía extractivista a una economía diversificada, donde el extractivismo vaya siendo erradicado. Bien, eso no es viable, eso no es posible. Eso lo tienes que hacer a través de un proceso largo. Fíjense que el proceso bolivariano lleva 26 años, cumple este año 26 años. Y ese proceso ahora, hace unos pocos años, ha logrado diversificar la economía en términos, por ejemplo, alimentarios. Entonces, pero le falta todavía mucho, no es algo, cuando tú estás bloqueado y cuando estás, pues hay cosas que te pueden beneficiar para el lado alimentario, ayudó el que hubieran sanciones para que se aceleraran los procesos que ya estaban allí de diversificación económica y de soberanía alimentaria. Pero al mismo tiempo te afecta las posibilidades de tú producir otras cosas para diversificar la economía. Entonces, esto no es un proceso fácil, esto es un proceso contradictorio y difícil, sobre todo en un mundo donde eh, el imperio, el mundo unipolar, que lo tienes ahí encima, lo tienes de vecino, en el caso de América Latina, Centroamérica y el Caribe, pues ese mundo te está bloqueando, te está sancionando, te está invadiendo, te está saboteando, etcétera. No es fácil eso. Ahora, gracias a que hay un mundo multipolar ahora mismo, pues Venezuela tiene un respiro, un espacio de respiro, porque el mundo multipolar es un mundo muy diverso ideológicamente, es un mundo todavía capitalista, es un mundo que todavía no supera el problema de la modernidad en su fase de destrucción ecológica del planeta. Pero ese mundo a un proceso revolucionario como el venezolano le da un aire de respiro porque ese mundo lo que los une es la defensa de la soberanía. No es un aspecto ideológico que tienen en común Irán con Sudáfrica o India con China, pues, o Rusia. Realmente no tienen nada en común ideológicamente. Lo único que tienen en común es la defensa de la soberanía. Y eso es lo que los une. Y eso le da un respiro a un proceso como el venezolano de tener un espacio comercial mundial con esos países de los BRICS, con los países del mundo multipolar, empezando por China, Rusia, Irán, etcétera, que han mantenido a flote la economía venezolana. Bien. Entonces, esto es fundamental decirlo porque yo creo que también hay un marco teórico totalmente poco realista, eh, totalmente descabellado, porque si tú eliminas por decreto, así, de la noche a la mañana, por decreto, la economía se desploma. Eso se vio en el año 2016 a 2017, cuando metieron las sanciones. Venezuela, que recibía como ingreso número uno los productos de exportación del petróleo, que se ganaba alrededor de 700.000 millones de dólares al año, pasó en un año, se desplomó el 99% de la exportación petrolera con el bloqueo estadounidense y los ingresos de Venezuela bajaron de 700.000 millones a 700 millones para un país de 30 millones de personas. O sea, estamos hablando de un colapso económico brutal, o sea, brutal, producto de la intervención imperial. Si tú lo haces por decreto, te digo, o sea, se desploma la economía, que fue lo que pasó. Ahora, de ahí han podido irse levantando poco a poco y el éxito de Nicolás Maduro es haber controlado la hiperinflación, bajar la inflación significativamente, poder controlar las tasas de cambio, porque el ataque imperial venía también por ahí. La hiperinflación es una producción imperial a través de una página de web que se llama Dollar Today en Miami, con el cual devaluaban el bolívar todos los días, hasta hacerlo insignificante y la gente no poder comprar nada con el bolívar, con el peso venezolano. Entonces, estas son cosas que si tú las desconoces y luego olímpicamente vienes a acusar al gobierno de Maduro de ser responsable de todo ese problema económico que surgió en Venezuela, realmente terminas del lado del imperio. Terminas del lado del imperio, porque entonces terminas diciendo que el colapso económico y todo eso es producto de unas malas políticas, de un mal gobierno. ¿Qué es lo que quiere el imperio que haga la gente? El imperio hace este tipo de sanciones para que la gente identifique el problema en el lugar equivocado.
Y entonces que la gente se movilice para derrocar ese gobierno. Y esta gente participan de esa propaganda para que la gente en su descontento canalicen su descontento contra el gobierno que el imperio quiere tumbar y no contra el imperio. Afortunadamente en Venezuela la gente lo tiene claro y la gente va contra el imperio y por eso se han mantenido en su resistencia antiimperialista. Ramón Grasfogel conversando con www.radiovictoriagt.com cuando son las 7:05 por Perú. Y tenemos que reiterar que este espacio de comunicación y todos los otros canales son esfuerzos de comunidades campesinas originarias en resistencia, articulándose cada vez más con la finalidad de ir también avanzando hacia adentro, pero también hacia afuera, con una comunicación decolonial. Ramón nos deja entonces tres ideas claras. Uno es el tema de la triangulación del financiamiento que viene por parte de la CIA. Dos, el tema de un marco conceptual categorial errado que se tiene sobre el imperio y el Estado. Y tres, el por qué los coloniales o coloniales apoyan o se van a la otra orilla es el tema de una percepción y no realista de la economía política. Ramón, una cuestión y finalizamos con esto, es lo que nos preocupa también es el tema, no tanto lo que ellos puedan decir, porque ellos dirán lo que ellos quieran decir, porque total, y quien paga, pues tiene que poner la agenda también muchas veces del relato. Pero lo que nos preocupa, Ramón, es que por parte de nosotros, yo soy campesino, yo soy originario, todavía les damos cabida, les damos espacio, o sea, voy a decir nombres, disculpen, pero lo tengo que decir. La señora Cusicanqui, después de todo lo que el apoyo que hizo al golpe, se escondió, ya no apareció en las redes, pero poquito a poquito fueron dándole espacios, las mismas comunidades, organizaciones de la sociedad civil que se llaman, algunas organizaciones indígenas por Colombia se vino paseando todavía Cibechi. No tengo nada contra ti, compañeros y Raúl, pero yo te he planteado algunas veces las ideas, lo que yo pienso de la situación de Bolivia. Yo soy quechua y tenía mis sentimientos también allí. ¿Qué tenemos que hacer con estos compañeros intelectuales que todavía se mantienen como los referentes en las organizaciones sociales con sus planteamientos sobre teorías, sobre movimientos sociales, sobre resistencias, sobre no el anti-extractivismo, etcétera? ¿Cuál tiene que ser la actitud de los movimientos como Codeca, como Vía la Soberana frente a estos compañeros? Yo creo que nosotros perdonamos muy rápidamente. O sea, yo creo en el perdón, yo creo, pero tiene que venir del otro lado una autocrítica sincera. Yo no veo en ninguno de ellos hacerse una autocrítica. La soberbia que tienen estos intelectuales es tan grande que tienen la desfachatez de, por un lado, blanquear golpes de Estado, por un lado, repetir las tesis del imperio sobre Venezuela, incluyendo el mismo Civechi, eh, y por otro lado, aparecerse en los movimientos como si nada, con discursos de izquierda radical. Entonces, es como una desfachatez, es como una, vamos a ponerlo así, como si no tuvieran vergüenza. O sea, y nosotros todavía venimos y le abrimos las puertas. O sea, legitimando el que ellos hagan este tipo de acciones proimperiales y que luego sin ningún costo ni consecuencia. Vamos y los invitamos como si fueran los mismos de izquierda de toda la vida. Cuando aquí ocurrieron hechos graves. O sea, blanquear el golpe contra el presidente indígena Evo Morales en ese momento, frente a un ataque imperialista, racista, oligárquico, es que es imperdonable. Eso es imperdonable. Y sobre todo con la sangre que corrió por las calles de Bolivia, por el campo de Bolivia, con las masacres que hicieron a los pueblos originarios. ¿Cómo es posible que esa gente ahora nosotros los recibamos así con los brazos abiertos? O sea, y pueblos originarios que todavía le dan credibilidad a gente así. Yo creo que, yo creo que la autocrítica sincera siempre, las puertas estarán abiertas a todos ellos, siempre y cuando hagan una crítica seria de sus posiciones. Pero si no, si pasamos borrón y cuenta nueva, como si nada, y no exigimos cuentas por las consecuencias políticas, económicas y hasta de vida que esa gente tuvo en sus posiciones, pues estamos nosotros mismos legitimando que vuelvan a hacerlo. Y por eso lo hacen una y otra vez, lo siguen haciendo.
Fíjate ese documento que acaban de hacer en Venezuela. Otra vez la misma historia. Vuelven y repiten el ciclo otra vez, como si nada, sin consecuencias, sin costo. Ahí está, ¿entiendes? Entonces, yo creo que tenemos que tener una actitud de no perder la memoria. Nosotros necesitamos memoria de lo que cada cual ha hecho. Y donde quiera que los intelectuales hayamos caído en errores políticos, tenemos que exigir una autocrítica. O sea, ¿cuál es tu evaluación de esto? O confrontarlo. ¿Qué tú dices de esto? O sea, ¿tú todavía sostienes estas posiciones, sí o no? Y si no las sostienes, ¿por qué entonces caíste en ese problema? ¿Cómo fue que tú caíste en blanquear un golpe de Estado? Diciendo que es una rebelión popular contra un mal gobierno dirigido por Evo Morales. ¿Entiendes? O diciendo que es que Maduro es un autoritario. O sea, las tesis imperiales. Eso hay que hacerlo sistemáticamente, no podemos perder la memoria y olvidarnos de lo que está, de las acciones de estos intelectuales. Hay que rendirle cuenta. Y sí, no es que vamos a ser oscurantistas y no vamos a leer las aportaciones que puedan tener. Yo no soy oscurantista, puede haber cosas positivas y aportaciones que ellos hayan podido producir en su trabajo intelectual, pero yo no voy ahora, después de todo lo que han hecho, a tenerlos como la referencia central o como la gente que hay que invitar para... No, perdóname, esto tiene que pasar por un escrutinio crítico y autocrítico, porque si no, entonces nosotros estamos celebrando intelectuales tibios, que se llenan la boca con radicalidad y a la hora de la verdad, como decimos en Puerto Rico, a la hora de los tomates, aparecen del otro lado de la trinchera disparando para acá. Y si lo hicieron en Bolivia y si lo hicieron en Venezuela, lo hacen en cualquier sitio. Entonces, cuidado, compañeros y compañeras, con estar invitando intelectuales tibios que no se han hecho la autocrítica. Si se hacen la autocrítica, si sinceramente hacen una transformación, si evalúan, bueno, me equivoqué, los recibimos con los brazos abiertos. Los recibimos con los brazos abiertos. Pero no puede ser recibir con brazos abiertos gente soberbia, gente que no acepta errores, no acepta que se equivocaron, esconden eso, siguen como si nada. Borrón y cuenta nueva. Y quiero responsabilizar también en el Estado boliviano. Se ha tratado otra vez de vindicar a algunos de estos personajes, como, como Prada, por ejemplo, que blanqueó el golpe de Estado, este intelectual boliviano. Lo han invitado nuevamente a participar de los eventos y todo eso en Bolivia. Y yo digo, pero ¿cómo invitan a un tipo que participó de decir que aquí no hay que aquí no hay un golpe de Estado, aquí lo que hay es una revolución popular contra un mal gobierno? Y ahora lo incorporan como si nada en los actos oficiales del gobierno bolivariano, en mesas de discusión, de debate. El tipo nunca se ha autocriticado de eso. Nunca ha dicho me equivoqué. Y vienes y lo pones allí y le vuelves a legitimar. Un tipo que te traicionó en un momento tan crucial. Y ahora lo pones allí como si nada. Lo mismo Sivechi. Vuelven e invitan a Sivechi. Vuelven, o sea, yo digo, pero ¿qué está haciendo el gobierno boliviano? Que está invitando golpistas, gente que fueron pro-golpistas y que lo que hicieron fue tirarle arena en los ojos a la izquierda latinoamericana para que se crean que esto no es un golpe, que esto es otra cosa, que esto es una rebelión popular. O sea, no puede ser, Ollantay, ese tipo de cosas no puede ser. Tenemos que tener más seriedad, más criterio a la hora de invitar intelectuales a discutir o a profundizar en lo que sea. No podemos ir por ahí invitando a cualquiera que después son los primeros que te van a traicionar.